buenas tardes, maestra que nos escucha. Este es el grupo número 1, el cual le estará hablando sobre las células del sistema nervioso, el cual está compuesto por Edilani Hernández, Marcelín García, Yamil Guzmán, Julián Hernández, quien le habla. Buenos días, le estaré hablando sobre las células del sistema nervioso. Las células del sistema nervioso son las glías y las neuronas. Las neuroclías o glías, el tejido glía, descrito por primera vez en el 1859 por el patólogo Rudolf Virchow, quien lo caracterizó como el tipo de cola o pegamento. Santiago Ramón y Cajal en 1891 descubrió las células gliales, diferenciándolas de las neuronas e identificándolas claramente como parte del tejido nervioso. Las funciones generales de las glías cumplen un rol fundamental durante el desarrollo del sistema nervioso, ya que ellos son el sustrato físico para la migración neuronal. También tiene una importante función trófica y metabólica, activa determinando la comunicación e integración de las redes neuronales. Participan en el proceso de reparación del sistema nervioso, retiran los neurotransmisores librados en la sinapsis, estructura de soporte del encéfalo, etc. La clasificación glial central se encuentra en el sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, trono cerebral y médula espinal. Los astrocitos son las células gliales más abundantes. Se denominan de esta manera por su forma estrechada. Se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Las funciones del astrocitos: suministro de nutrientes a las neuronas, ejercen de enlace entre el sistema circulatorio y las neuronas. El soporte estructural se encuentra entre las neuronas y proporcionan soporte físico a las neuronas y consistencia en el encéfalo. Reparación y regeneración. Las células gliales mantienen su capacidad de dividirse a lo largo de la vida, algo que no pueden hacer las neuronas. Juegan un papel clave en la neurogénesis. Separación y aislamiento actúan como una barrera entre las neuronas sobre la difusión de diferentes sustancias como los iones o los neurotransmisores. Oligodendrocitos. Estas son estructuras del sistema nervioso central que envuelven algunos axones neurales para formar una capa aislante conocida como vaina de milenio. Su función es formar la capa de milenio del sistema nervioso central. Un solo oligodendrocito puede mielizar diferentes segmentos de un mismo axón o de axones diferentes. Microglías. Son células extremadamente pequeñas del sistema nervioso central. Su función es eliminar los desechos celulares y proteger contra microorganismos como bacterias, virus y parásitos. También ayudan a reducir la inflamación mediante la liberación de antígenos antiinflamatorios. Células epidimarias. Son células especializadas que recubren los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Tipo de células epidimarias. Células epiteliales coroideas. Se encargan de formar los plexos coroideos, los lugares en los que se produce el líquido cefalorraquídeo, así como también se crea una barrera protectora y aislante. Epidimocitos,
Crea una barrera relativamente aislante para que pasen ciertos componentes de un lado a otro, como una membrana microscópica. Tanicitos impulsan el líquido cefalorraquídeo gracias a su fina prolongación. Función de las células epidimarias. Crean las membranas que mantienen en circulación el líquido cefalorraquídeo a través del canal epidimario de la médula espinal. Las células de Schwann. Estas constituyen la glía, que son células del sistema nervioso periférico, además de ser el soporte de los axones. En dicho sistema tiene la función de producir la mielina, una organela de gran importancia en el proceso de neuroconducción. Estas realizan las mismas funciones que las diferentes células gliales del sistema nervioso central. Se sitúa entre las neuronas, al igual que los astrocitos. Como las microglias, tienen la capacidad de fagocitar cuando los restos en caso de una lesión. Esto quiere decir que se comen las células muertas. Forma mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico. Cada célula de axón forma un único segmento de mielina en un único axón, a diferencia de la célula oligodendrocito, que tiene la capacidad de formar mielina a varios axones. Las células satélite son células de Schwann especializadas, presentes en los ganglios de las raíces dorsales y ganglios autónomos del sistema nervioso periférico. Forman una cubierta del grosor de una célula sobre los cuerpos celulares de las neuronas. Esta proporciona soporte físico, protección y nutrición para las neuronas a los ganglios nerviosos craneales, espinales y autónomos en el sistema nervioso periférico. Las células de Müller, estas se relacionan con el desarrollo organizacional y función de la retina del crecimiento del ojo, y que interviene en la modulación del procesamiento de la información. Estas cumplen funciones importantes en la retina relacionado con la luz. Estas actuarían como modo de filtro de la luz que inciden sobre el ojo, de modo que a la retina llegaría una imagen más nítida que lo que entraría si ésta tuviera que atravesar las distintas capas retinales. Hasta aquí mi parte. Esta es la unidad fundamental que forma el cerebro y el sistema nervioso central. Esta es la responsable de recibir información del mundo exterior y de hacer llegar las señales para la respuesta a esto desde los diferentes órganos. Se estima también que una persona tiene aproximadamente 1.000 millones de neuronas que interactúan estrechamente con otras células, que se conocen como células gliales y pueden ser de hecho aún más numerosas, aunque no se sabe con certeza si ese es el caso. La neurona tiene en algunas partes, las cuales de ellas tenemos lo que es la membrana celular. La membrana celular es la que se encarga de permitir o bloquear las entradas de sustancia en la célula y consiste en que tiene una doble capa de lípidos que encierran las proteínas. También tenemos lo que es la dendrita, son cada una de las partes membranosas de una célula nerviosa o neurona. El cuerpo celular, que es la parte central y principal de todas las neuronas,
en la cual se encuentra el citoplasma, el núcleo, el retículo endoplasmático, los ribosomas, lisosomas, el aparato de Golgi y las mitocondrias. También tenemos lo que es el axón, es una parte de las células nerviosas, la neurona que transporta los impulsos nerviosos desde el cuerpo de estas. También tenemos lo que es la vaina de mielina, permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. La sinapsis, que tienen un espacio, la sinapsis es el espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. Tenemos lo que son los tipos de neuronas. Según sus estructuras, las neuronas pueden ser unipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares tienen una única prolongación que sale del soma, o cuerpo celular, pero se ramifica en una rama periférica y otra central. Las bipolares, que constan de dos prolongaciones que tienen origen en el cuerpo, están en los oídos y en la cavidad nasal. También tenemos lo que son las multipolares, son las más numerosas, neuronas que poseen diversas reorganizaciones de dendritas múltiples y un único axón. Tenemos también que las neuronas forman redes, o sea, una sola neurona no puede hacer mucho por sí misma y la función del sistema nervioso depende de grupos de neuronas que trabajan juntas. Las neuronas individuales que conectan a otras personas para estimular o impedir su actividad y forman circuitos que pueden procesar la información entrante y producir una respuesta. Los circuitos neurales pueden ser muy simples, compuestos de solo unas pocas neuronas o pueden componerse de redes neuronales más complejas. Hasta aquí mi parte. Este es el grupo número 1, el cual les estuvo hablando sobre las células del sistema nervioso y espero que se haya dado a entender el tema. Muchas gracias.